este conversatorio acerca de una estrategia de intervención que pueda ser implementada desde la psicología humanista. Para esto elegimos la técnica de intervención logoterapéutica del psicólogo Víctor Frank. Hay que tener en cuenta que el tema del suicidio abarca un amplio panorama que, que comprende los pensamientos suicidas, personas que están a punto de suicidarse y personas que ya lo hicieron pero no lo lograron. También es conocido como el intento autolítico. También encontramos dentro de la psicología humanista diversas formas de intervenir en un caso de conductas suicidas, como desde la Gestalt o desde la terapia centrada en el cliente. Por esta razón, hoy inicio con una pregunta a la compañera Ángela. Desde la logoterapia, ¿qué técnica utilizaría para abordar los pensamientos suicidas y qué metaterapéutica propondrían? Claro que sí, Víctor. Como lo decías, en este momento donde el consultante se encuentra con estos pensamientos suicidas y experimenta el vacío existencial y la frustración, es donde el terapeuta ayuda al consultante a encontrar ese sentido de la vida más positivo. Este modelo de intervención permite hacerlo de manera más abierta, con un diálogo más abierto. Precisamente una de las técnicas más relevantes que se utilizarán es la de reflexión, con la cual se pretende cambiar el pensamiento obsesivo que tiene el consultante por otras posibles perspectivas y soluciones a la problemática y a su sufrimiento. Es decir, que el sujeto desplace esa observación obsesiva de sí mismo y del problema para evitar que empeore el síntoma que presenta y para eliminar esas tendencias obsesivos compulsivas, precisamente el suicidio. La meta que se pretende alcanzar con esta técnica es buscar que la persona trascienda de ese estado de desesperanza, permitiéndole ir más allá de esos pensamientos que lo perturban y de esta forma el sujeto pueda comprender aquello que le hace bien y cuáles son sus potenciales de vida y qué es aquello que lo motiva a vivir y a superarse. Esa sería la técnica de reflexión. Hago una pregunta a mi compañera Luz, que es desde la logoterapia, ¿qué otra técnica se utilizaría para abordar estas problemáticas y cuál sería su meta terapéutica? Compañera, gracias. Bueno, la técnica que utilizaría sería la del diálogo socrático. Este diálogo socrático se usa mucho en la psicoterapia, es una herramienta fundamental que ayuda a que la persona en sí misma encuentre respuestas. ¿Qué quiere decir eso? Busca en el tema de la conversación que él mismo se dé cuenta automáticamente de su sufrimiento, ¿verdad? También busca que el paciente resalte lo positivo y evite pensamientos negativos. ¿Cómo ayuda esta técnica? Esta técnica ayuda a cambiar de perspectiva desde una manera que cómo interpreta el paciente los acontecimientos. ¿Cuál es la meta que se sigue? La meta que se sigue es hallarle sentido a la situación. ¿Qué quiere decir esto? Esta meta va enfocada fundamentalmente a que el paciente encuentre su resiliencia, pero desde la motivación, desde el ser mismo. Quiere decir esto, que el paciente se sobreponga a situaciones dolorosas. Le hago la pregunta a mi compañera Stephanie, ¿qué otra técnica podíamos agregar en esta situación? Muchas gracias, compa. Entonces, partiendo de lo que mencionan mis compañeras, diría que es necesario como cambiar la perspectiva de la solución de este problema, es decir, brindarle al cliente un acompañamiento oportuno con el fin de que vea como otras soluciones a la problemática que está presentando.
como visualizar un mejor futuro y, más importante, diseñar el camino para alcanzar esas metas y llegar como a esa idealización. Entonces, es por ello que considero que la búsqueda de modelos, una ramificación de la logoterapia, podría ser empleada en este caso. Digamos que en esta se conduce al individuo a que analice qué personas considera que llevan o han llevado como una vida con sentido. En este ámbito pueden ser famosos, pueden ser futbolistas, pueden ser cantantes e incluso pueden ser personas como de su entorno, puede ser un familiar, un vecino o ya como alguien externo. Entonces el cliente lo que hace es ver qué valores y vivencias lo atraen como de ese sujeto y además también que, digamos que qué situaciones en particular lo llevan a pensar o a decir, esta persona tiene una vida exitosa o tiene una vida con sentido. Entonces, luego de que se realice este análisis, tenemos que actuar, digamos que en el papel de guía, por mencionarlo de algún modo, para que el individuo analice qué debía hacer para alcanzar eso que admira de ese otro. Y lo más importante, qué estrategias podría implementar para alcanzar esos valores y ya desde ese punto, como digamos que comenzar la intervención. Podríamos hacerle una serie de preguntas que lleven al sujeto a analizar su vida y de paso analizar cómo la ha estado llevando y qué situaciones desencadenaron tal proceso, es decir, la crisis suicida o la situación por la cual se esté pasando, y hacerle entender que él es el único dueño de su realidad y por ende el único dueño capaz de enfrentar dicha realidad. Entonces ya mi compañera Lady, de acuerdo al panorama que hemos estado tratando en este momento, ¿qué técnica, aparte de las mencionadas de la logoterapia, utilizaría en una persona que ya ha tenido un suicidio autolítico? Gracias, compañera. Claro que sí. Bueno, aquí utilizaríamos la técnica de la confrontación. ¿Por qué esta técnica? Porque esta es una herramienta muy útil en el proceso terapéutico porque ayuda a que la persona pueda dar otro enfoque a la situación que esté atravesando, ¿cierto? O quizás en la situación que ya la persona pudo haberse quedado estancada. Cuando la persona consigue posicionarse de forma distinta con respecto a su problema, suele ser mucho más capaz de buscar otras alternativas para poder salir de este problema, ¿cierto? Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esta técnica, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada psicólogo debe calibrar cómo y a qué pacientes utiliza este método de confrontación, ¿cierto? También buscamos que el cliente se exprese de una manera libre, ¿sí? Que quienes participan en su entorno y que nos cuente qué experiencias dolorosas o agradables ha experimentado en su vida. También ayudarle al paciente o al cliente a encontrar el sentido de su vida, ¿cierto? Ya que según el Víctor Frank, para él dice que la vida es significativa hasta el último momento y que hasta el último suspiro, entonces ahí podemos ayudar a extraer un significado aún desde el mismo sufrimiento, ¿cierto? Bueno, esa es la técnica pues que nosotros utilizaríamos. Ya Víctor puede terminar con la parte que puede terminar Sí, con la... pues, sí, pues se entiende también que elegimos esta estrategia porque las personas cuando intentan suicidarse o tienen ese tipo de pensamientos es porque precisamente han perdido el sentido de la vida. Entonces, desde la logoterapia lo que pretendemos es recobrar ese sentido, que la persona vuelva a tomar un rumbo de, de la vida. Eso es todo.